Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Esto es la mano visible del 8 de septiembre del año 2025, el día después de. Ya se va a sumar con nosotros el querido Diego Armesto. Y bueno, denme un segundo que acá termino esto, porque se me corta la música sin darme cuenta. Y bueno, es una complicación para saber cuándo arrancas o no. Eh, y estoy escribiendo un WhatsApp y estamos. Eh, ta, ta, ta. Bueno, qué jornada electoral la de ayer, qué tremendo. Está René Costas del otro lado. No, no me olvidé de vos. Lo que pasa es que el viernes no pudimos salir. Este viernes en la descansadita, en la etapa cultural, en la que hacemos con Leoncio, vamos a tener em, El Conjuro, la saga del Conjuro y películas de terror. Así que ahí después de eso te entras vos. O podés entrar mientras hacemos la. ¿Te gustan las películas de terror? Que es lo que está viviendo el gobierno de Javier Milei el día de hoy. Sumate y lo dialogás conmigo y con León, y también charlamos de fútbol como vos te gusta. Zapato está desde Galicia, España. Qué bien. Bueno, ya se va a sumar el compañero Ernesto, como bien les había mencionado, y vamos a tener una entrevista a las 7:30 en la diputada nacional, donde le explico lo que es y lo que hace. No hay diferencia de otra mesa política. Sí, política y terrorista. Y yo no sé de definición, ¿no? Pero hay muchas de manera organizada. Para mí es absolutamente bizarro, porque esto es una decisión de cómo no lo hizo política nacional. Ahí no se ha decidido por eso. Conformarse, ahí viene. Y no, aquí viene esto, ya sé, ellos están diciendo que el deseo va a estar dentro de eso por un lado. Por otro lado, vamos. Por otro lado, el presidente de la Junta también utilizó al jefe de mística de la comunista de Venezuela con llamado de tremendo salario, diciendo todo lo que fabrican los incidentes va a tratar de llamarlos a los gobernadores para la próxima elección. Seguimos la mixta política de la provincia de Buenos Aires siempre era el discurso de la representatividad que se transforma en el espacio provincial. Me parece muy poco para tanta derechos fatales, sale deformado. Ahora, ¿cómo se expresa? A ver ahora, ¿cómo se escucha ahora? Hola, 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 hola. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahora, ¿cómo se escucha? Bien lindo, Danito. Mario Masillo nos dice. Ahora, ¿cómo se escucha? No sé qué pasó, qué habrá pasado, qué podría haber sucedido para que. Ahora está ok, vamos, buenísimo, buenísimo, porque vamos a tener al doctor Ernesto, vamos a tener una diputada nacional, y no es para salir así, sería complicado que esto suceda. Bueno, a ver, primero, em, ¿se acuerdan de la película ¿Qué pasó ayer? Bueno, lo que pasó ayer para mí fue claro, fue bastante claro que en la provincia donde más golpeó el ajuste del gobierno de Milei, porque es una provincia donde hay industrias,
donde hay... Masilo, perdón, Masilo, Mario Masilo, donde hay industrias y donde la obra pública es fundamental en muchos casos para el trabajo, pero también para el hábitat. Fue con un discurso de confrontación, con un discurso de ninguna propuesta, con un discurso de sacar a quienes de alguna manera ya se estaban yendo y los revivió. Pero los revivió de otra forma, ¿no? Porque ayer Axel Kicillof, para mí entender, se consagra como el líder de la oposición peronista, porque hay otra oposición también. A su vez, esa oposición ahora va a estar disputada tanto por el gobierno como por Kicillof en esa mesa de diálogo federal y en ese buen término que tiene Kicillof con los gobernadores, a ver quién se queda con ellos de cara a octubre. Y lo que pasó fue eso, sumado a los casos de los audios, al mal armado de listas electorales. Se regalaron escuelas, hay mucha bronca para dentro de la Libertad Avanza. Estuve charlando con varios candidatos territoriales y están muy enojados por la falta de fiscalización, por la desorganización. Y además porque no esperaban el número que salió. También estoy hablando con muchos dirigentes peronistas y ninguno esperaba el número que salió. Así que fue realmente una vez más Argentina que nos dice que no hay más lugar para cisnes negros. Fue un nuevo cisne negro. Cisne negro en el sentido de un evento poco probable que pasa. Bueno, en Argentina pasan mucho los eventos poco probables que sucedan. No porque no era probable que el peronismo gane esta elección en septiembre, sino porque era poco probable que la gane por tanto. Era poco probable que gane en la primera sección electoral. Recordemos que hace poco menos de 2 meses el presidente prometió pintar la provincia de violeta. Hace menos de una semana el presidente habló de, de un empate técnico. Bueno, había algunos encuestadores y algunos consultores que hablaban de que iban a ganar por 10 puntos, la Libertad Avanza, que robaban la tercera, que robaban la quinta, robaban la primera y ganaban la tercera. Bueno, yo creo que claramente fue un mensaje al presidente Milei de que hay cosas que está haciendo mal. Y yo creo que el presidente Milei así lo recibió. El tema es qué es lo que hace en consecuencia. Hace 2 reuniones de gabinetes, dos reuniones de gabinetes, una con un gabinete, otra con otra parte del gabinete, para reacomodar la misma gente y la gente más cercana que estaba de él. Esta mesa de diálogo que ya hablamos, ¿qué es lo que van a discutir que no hayan discutido antes de las elecciones? Y ahí empezó a ver, sobre todo en redes sociales y en los programas donde suelen concurrir muchos seguidores, el fandom de Javier Milei, a dar explicaciones o o a echar culpas. Entonces salió el leitmotiv de, bueno, ahora si te matan en la provincia, no te quejes. Salió el leitmotiv de lo que está pasando o lo que pasó hoy en los mercados, que podría haber sido bastante peor, me parece a mí. Podría haber sido bastante peor.
tiene un par de días, yo sé que en un par de días hay que renovar bonos por 7.000 millones de dólares aproximadamente, no recuerdo exactamente qué día lo tiene que renovar, pero tienen hasta ese día como para dar alguna señal a los mercados, y esa señal parece no aparecer. Esa señal parece que no viene, porque si lo que tiene para hacer el gobierno, después de lo que pasó, después de la derrota durísima que sufrió, porque perdió por muchísimo, simplemente una reacomodación de nombres me parece que no es suficiente señal. Por otro lado, apareció la teoría de de las Mabeles y los Raúles. Primero, me parece poco serio un análisis basada en Mabeles y Raúles. El miércoles, qué grande. Zapatos además de la Argentina que nosotros, es un fenómeno. Las Mabeles y los Raúles serían los candidatos del PRO, que no fueron seducidos por el mileísmo. Y no. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban? Si los sometieron, los humillaron, les pidieron sumisión, no les dejaron poner ni siquiera un pro libertad avanza, y bueno, ponemos pro libertad avanza y vamos de violeta, no, todo de violeta. Alianza Libertad Avanza. Sexto y quinto lugar, además de Santilli en el tercer lugar. Cero poder de decisión. Y además, el único que te salva la ropa es un candidato del PRO, el señor Montenegro, que te gana la quinta y más o menos te deja el mapa muy, 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 muy por arriba, con algún atisbo de equilibrio. Acá nos dice Mari Geroli López, a los niños republicanos nos basurió. Exactamente. Y los siguen basureando, porque a los que antes les decían viejos meados, ahora les decimos o les dicen Mabeles y Raúles. Y yo dudo que esta salida discursiva de varios haya sido casualidad. A ver, esto se comunica de una forma seria. Claramente, el electorado del PRO no eligió la fuerza de la Libertad Avanza. Poco probable que haya elegido la fuerza del peronismo, aunque el peronismo perdió votos, pero perdió votos dentro de una baja participación. Así que es difícil diferenciar si esos votos fueron a no votar o esos votos fueron a el peronismo. Lo cierto es que diciéndole Mabeles y Raúles no los van a enamorar. Haciéndole poner el buzo amarillo, al buzo violeta, perdón, al candidato que en el 2021 pintó de amarillo la provincia de Buenos Aires y en gran parte empezó a propiciar la caída del peronismo, del peor peronismo de la historia, como fue el de Alberto Fernández, veo poco probable que las Mabeles y los Raúles se pongan la camiseta y salgan a votar en octubre. Recordando que en octubre, si se pinta, entre comillas, el país de violeta, cosa que no creo que suceda, esto, si en la provincia de Buenos Aires no descuentan estos casi 15 puntos, es una derrota para el gobierno y grave. Acá el querido Kevin dice, si el 100% del electorado votaba, sacaban los mismos resultados, esa estadística básica. No funciona así la estadística electoral, querido Kevin, pero bueno, te lo comunico. Para el estimado Kevin, que sabe y mucho, si el 100% de la gente votaba era lo mismo. La realidad es que no.
La realidad es que el resultado cambió mucho. Si hubiesen votado el 50% del padrón, probablemente la diferencia hubiese sido menor. He aquí otra cosa que los analistas y quienes intentamos analizar pensamos al revés. Pensamos que cuanto más gente vaya a votar, más favorable era para la libertad de Avanza. Y fue al revés. Cuanto más gente fue a votar, más favorable fue para el gobernador Kicillof. Gobernador Kicillof, que fue el gran ganador de la jornada, porque no solo ganó la elección, no solo se aseguró el quórum propio en el Senado de la legislatura bonaerense, no solo quedó a 4 diputados del quórum en diputados de la legislatura bonaerense, sino que yo creo que se afirma como líder indiscutido del peronismo en esta disputa que tiene con la Cámpora. Así que, bueno, creo yo que obviamente en esa jornada de ayer, bueno, acá Kevin dice, sí, funciona así, intuyas es una otra cosa, esta votación es una gran encuesta que se asemeja a la realidad. No, primero no. Primero no es una gran encuesta porque, como te dije, a nivel provincial le da a Kicillof la posibilidad de tener quórum propio en el Senado, gana en 99 distritos cuando tenía 83, o sea, lo posiciona a... lo posiciona de manera bastante más acaudalada al peronismo de cara a las elecciones que vienen, y hablo del 27 en la provincia de Buenos Aires. Y no el electorado no es lo mismo que otro tipo de estadística. Cuando vos hablas de un electorado, hablas de grupos de personas que van variando primero sus ganas de ir a votar y sus no ganas de ir a votar en función de un montón de cosas. Por otro lado, también se habló de, bueno, estamos de vuelta en los 3/3, lo que pasa que los Mabeles y las Mabeles y los Raúles, según dicen ellos, no fueron seducidos. Bueno, a ver, es probable que esa gente sea la que no fue a votar. Es probable, no lo sabremos, lo sabremos en octubre. Ahora, es muy difícil que suceda lo que sea. Acá me dice Kevin que me pelee con la realidad. Con esa muestra es más que hoy, pero a ver, no estoy discutiendo estadística, es política. A ver, si eso fuese así, alguna encuestadora le hubiese acertado el resultado. Segundo, fue el 65% de 8 secciones electorales distintas que votaron de manera distinta. Tercero, en ese 65% de personas que fueron a votar, por un lado, a ver, está la gente, el núcleo duro de una fuerza política, el núcleo duro de otra fuerza política y una fuerza política que captó una partecita muy pequeña del descontento de las últimas elecciones. Así que, bueno, te lo tomo, que vos me digas que con el 65% de los resultados hubiesen sido iguales. Obviamente que dentro de ese universo de gente que fue a votar, los resultados son los mismos. Ahora, si vos tenés razón, directamente en octubre no hagamos la elección, porque no hay forma de que con el tercer tercio, que sería ese 35% de personas que no fueron a votar,
o 30%, o un poquito menos en realidad, porque nunca se llega a más del 80% de personas que van a votar, sería bastante complejo que la Libertad Avanza pueda tener una buena elección en ta, 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 ta. Bueno, entonces te estás contradiciendo, querido Kevin, porque justamente vos me decís, es muy diferente a nivel nacional que la provincia, son otras variables. Bueno, pues es el mismo electorado. Entonces no fue una gran encuesta si midió algo distinto. Si son otras las variables, esto no es una gran encuesta. O es una gran encuesta o no es una gran encuesta. Yo creo que las elecciones provinciales eh, fueron una especie de paso, como dijeron todos los analistas, y ahora en octubre eh, faltan 2 meses, puede pasar un montón de cosas. Este, denme un segundo. Pueden pasar un montón de cosas, pero bueno. La cuestión es que fue una gran encuesta bueno, pero en Buenos Aires ahora viene una campaña nacional. En Buenos Aires ahora viene una campaña nacional. Si en el resto del país gana la Libertad Avanza, pero pierde en Buenos Aires, en los diarios del lunes de la elección posterior a diputados y senadores nacionales, el gran ganador de ese día, de vuelta, va a ser el peronismo. Porque el peronismo, porque la provincia de Buenos Aires representa el 40% de los bonaerenses votan igual que los. No, claro que no. Estamos hablando de cosas distintas, Kevin. A ver, no me voy a enroscar para. Estamos hablando de cosas distintas. Primero y principal, que de 10 elecciones, el gobierno ganó solamente una, por 3 puntos en cada. Segundo, en las elecciones de medio término se da por ganador o perdedor al ganador de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil que, si el gobierno no cambia el modelo de gestión, vuelvan a perder en provincia de Buenos Aires. Así que, pero bueno, está bien. Tomo lo que vos decís, que estudiaste estadística en la facultad, yo estudié política, y creo que entre los dos podemos no estar de acuerdo. Claramente, si la participación hubiese sido distinta, para mí el resultado obviamente iba a ganar el peronismo igual, porque la diferencia fue muchísima, pero podría haberle dado un tinte distinto al gobierno. Lo cierto es que Milei tiene que tomar nota y me parece que no está tomando nota de ninguna manera. Estoy esperando que se conecte mi amigo y colega Diego Armesto. Sí, Oscar ganó en 2 elecciones, pero me refería a que en elecciones en las que la Libertad Avanza fue solo. Obviamente en Chaco ganó, pero en Chaco quien ganó fue Leandro Osdero. Ganaron todos los oficialismos salvo en Cava. Esa es la realidad. Ganaron todos los oficialismos salvo en Cava. No va a pasar lo mismo en octubre. Como dice Kevin, en octubre es probable que Mendoza y Córdoba sí sea violeta, pero yo tendría cuidado en otros lugares, en otros distritos, en otros escenarios donde tal vez la cosa no sea tan simple ahora para el gobierno. Por otro lado, me parece que es complicado lo que puede pasar el miércoles a nivel económico, porque hoy
fue una muestra del disgusto de los mercados, bueno, que puede ser como que no. ¿Qué tal, mi amigo Diego Hernán Armesto? Te estaba esperando. Tenemos una invitada en breve, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Todo bien. Tengo como un pequeño retorno. Te voy a hacer Ahora una. Ahí está, perfecto. Se va a sumar en un rato Sabrina Selva, la diputada nacional. Si la conoces. sí, la conozco. Está bien, ¿estás conforme? O para preguntarle aspectos de la elección. Escúchame, acá el querido Kevin dice Mm. que si la participación hubiese sido del 100%, los resultados hubiesen sido exactamente iguales. ¿Qué análisis le haces a eso? Y luego avanzamos con las No otras entendí cuestiones. la pregunta. Si viste que la participación fue del 65%. Sí, que me diga cuándo hay una elección que vale al 100% y después le Bueno, contesto. Listo. claro, Dale, primero que next. eso no existe. Dale, Pero sigamos, pará, dale. si hubiese sido del 80, porque viste que salió ahora la teoría de los Raúles y los Mabeles, que yo te lo pasé, que Mm. sería el electorado del PRO o el electorado republicano. Yo ya ahí me parece que le están pifiando a la lectura para seducir al electorado, ¿no? Llamándolo, en vez de viejos meados, ahora son Raúles y Mabeles que no fueron a votar y que tienen que seducir. ¿Volvimos a los 3 tercios o fue una derrota muy dura del gobierno? 3 tercios. No sé dónde están los 3 tercios. Bueno, dicen que eso es lo que dicen. Es más, yo tengo Pero videos de no sé quién. candidatos de la Libertad Avanza diciendo que ganaron. Pero no sé, pero a ver, pero esto es lo mismo que hoy en la mañana escuchaba una radio que vamos a entrevistar a los ganadores de la Libertad Avanza. Es decir, la intención, a ver, yo creo que hay varios elementos que para mí no pueden escapar del análisis de la elección, que son, a ver, casi que no los podés negar. Hay una realidad, la elección sale como sale, fruto de la imposibilidad del gobierno de establecer una campaña electoral clara y homogénea. Es decir, nacionalizaron una elección que debería haber sido provincial, pero yo creo que el problema que es que ellos entendieron que como les fue bien en la capital, nacionalizando la campaña, les iba a ir bien nacionalizando la elección provincial, la de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que la provincia de Buenos Aires, yo que, como igual que vos, que somos bonaerenses, yo tengo 51 pirulos, siempre se identificó como la batalla de las batallas, La donde vos madre de tenés todas las que, batallas. donde vos tenés que tener aceitado un mecanismo electoral y donde tiene que haber gente con gimnasia en las elecciones. Yo no digo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente hay un grado importante también de ignorancia en cuanto al tema de creer que el interior de la provincia de Buenos Aires solamente es el campo. Entonces te dicen, el campo votó a los peronistas. No, a ver, No. cuando vos vas a Bolívar, sí, el campo es una parte importante, pero el casco urbano, el almacenero, el kiosquero, el supermercado, el comerciante, las 2 estaciones de servicio, la escuela, el docente, la escuela secundaria, la escuela primaria, el jardín de infantes, el médico. Es decir, hay un montón de cuestiones que se escapan y que no hacen que el 100% de ese distrito sea del campo. Es como cuando vos te pones a pensar en Chacabuco, fíjate, perdieron Tandil, Lungui perdió Tandil, Ujú. este, eh, Pergamino. Pergamino. Yo el sábado hablaba justo con la opinión de Pergamino, que me entrevistaron y hablamos largo y tendido con el director del diario, el Toto se llama, un fenómeno, y Claudio, el conductor del programa, donde vos te encontrabas con una que es una realidad distinta, no es tan lineal. Esto es lo mismo que hoy escuchaba también a la mañana a otro periodista diciendo que los policías y los militares Ah. habían votado de determinada manera en la elección que terminó, ¿viste? Sigo, a ver, yo creo que estamos en un momento donde
no se está entendiendo lo que dijeron las urnas. Y ¿Entendés? no se está entendiendo por qué pasó. Yo no sé si llegaste a escucharme, que para mí uno de los grandes factores, más allá del caso Andis y todas las cosas que se pueden ocurrir, es que la provincia de Buenos Aires, esencialmente el conurbano, es industria y obra pública. Y hoy tenés Sí. parada la industria y la obra pública. Entonces ese almacenero que vos decías está vendiendo menos. Ayer Milei dijo estábamos creciendo al 7% en el primer semestre. Sí, en el primer semestre. Pero la economía estaba totalmente congelada en esta votación. Entonces la gente salió a darle un mensaje claramente al presidente diciéndole que no damos más. Es que yo creo que pasa por ahí. A ver, yo hay una cosa que hoy lo escuchaba a un amigo economista, el Hacha, Gustavo, ¿no? Y él hablaba y decía que, bien, a ver, desde lo de donde habla él está bien, porque yo no soy economista, yo la economía la escucho de costado y lo que estudié en la facultad y en la secundaria, y él hablaba de la macro, ¿no? Pero yo creo que la elección esta fue de la micro. Es Claro, más, totalmente. yo voy a un dato más que me parece interesante. Ni siquiera acá influyó el caso Españolo, Libra, el 3%, la coima, nada. Fue una elección por la micro. Es decir, y la microeconomía es lo que me decía ayer mi puestero amigo, el verdulero Cristian, que me decía, Negro, el problema que hay acá es que la gente no tiene plata para comprar. Ujú. Entonces, cuando vos, porque acá hay una, mirá, vamos a un ejemplo en la época de Menem, vamos a rebobinar en la historia y nos vamos a Menem. Menem estuvo 10 años en la presidencia, Menem ganó las elecciones intermedias, ganaba las elecciones, le pasaba el trapo a todos. Ahora, todo el mundo sabía que había corrupción, pero a nadie le Sí. interesaba porque en realidad la economía estaba bien, el bolsillo de la gente estaba bien. Había un sector que la pasaba muy mal, donde me incluyo, pero había otro sector que la pasaba muy bien. Entonces, como me dijo una vez Natalia Botana, en esa época me decía Natalia Botana, la alianza entre las clases medias altas y la clase baja en el gobierno de Menem hace que en el medio de las clases medias las que sufrieran. Acá vuelve a sufrir ese tipo, no el campo, que el campo tampoco está bien. Vamos a ser claros, porque yo hablo con productores de Azul, hablo con productores de Chacabuco, hablo con productores de Suipacha, productores de Junín, es decir, hablo con amigos míos, colegas que están en la lucha con el tema de las tomas de los lugares y todo eso, y en realidad te dice que también están mal. Ujú. Entonces, no es que yo te liberé las retenciones y eso me dio la posibilidad de que arrancamos a lo loco y el país anda espectacular. Entonces me parece que son una serie concatenada de hechos que te llevan indefectiblemente a decir, che, la pucha, espero que el gobierno tome nota. Porque Y eso se ve. lo que debe pasar acá es que el gobierno debe tomar nota, el gobierno debe entender el resultado electoral. ¿Por qué? Porque octubre está lejos. Octubre Por está a ahora la pareció no vuelta, pero también entenderlo. está. Claro, mirá, no sé, es decir, yo no puedo mucho decir porque obviamente yo no estoy en la mesa chica En la y nueva las mesa de decisiones. Unión Nacional. Es que, ¿cómo la mesa de Unión Nacional? No entiendo. Sí, cómo le pusieron la mesa. La mesa de diálogo nacional. Le pusieron un nombre. Conformar una mesa de política nacional. Ahí está. Mesa de política nacional. Sí, Donde está sí. los mismos de Bueno, siempre, presidida por Milei. lo que pasa es que acá hay un problema, a ver, en el discurso y en la comunicación. Es decir, Sí, yo creo que, grave. bueno, a ver, a vos a nosotros nos tiene que hacer entender algunas cosas, tenemos que entender a partir de métodos técnicos y estudios técnicos, el modo de que se ve la realidad, ¿no? Que es lo que se denomina la ontología política, Ujú. ¿no? Entonces, cuando vos tenés instituciones débiles que no
tienen el marco, pero no tienen la capacidad de ordenar el sistema de disputas y resignificación de lugares. El discurso, ¿no?, que construye legitimidad, delimita horizontes posibles y te da un discurso con esperanza. El discurso político como herramienta de transmisión y convencimiento, ¿no? Es decir, acá lo que estamos teniendo es que el discurso en política no solo es un mero instrumento o vehículo de ideas, sino que también es un instrumento de poder. Y acá aparecen, yo creo que 4 dimensiones o 4 conceptos. La transmisión, ¿no? Es decir, donde el transmisor tiene que permitir comunicar un proyecto, programas y valores, que creo que ayer en el discurso estuvo flojo en ese segmento, sí en mantener el rumbo y el camino. El convencimiento, donde vos buscás persuadir a partir del discurso y generar adhesión y legitimidad, que creo que Eso no también estuvo. ayer no estuvo, porque no lo vi convencido al presidente, sí en el final con su viva la libertad carajo. La constitución de una identidad, es decir, acá hay algo que me llama mucho la atención en cuanto a la constitución de la identidad, ¿no? Porque me parece que el discurso organiza un nosotros, ellos, habilita alianzas y polarizaciones, ¿no? Entonces, en este tema, me parece que ayer no hubo un nosotros, anoche no hubo un ellos, anoche no hubo un tender un puente para habilitar alianzas, porque lo que tenemos que tener es que las alianzas ya están cerradas y ya lo que pasó, pasó, y la polarización no sirvió. Y en cuarto lugar es la dimensión performativa, ¿no? Vos nombrás Que la eso sí la realidad, vieron. claro, vos nombrás la realidad, tratás de transformar la realidad, exacto. Llamás a la crisis frente a una determinado marco interpretativo, donde vos intentás interpretar, ¿sí?, esa realidad y tratar de traspolarla de tal manera en el discurso